Asignatura Habilidades Matemáticas 2. Maestro Rudencindo Bastos Ramallo. Alumnas Manuela Segovia Jau y Fátima Elizabeth U. González. En este video presentaremos el tema de inecuaciones. Presentaremos un plan de sesión. La situación didáctica es el desarrollo de la actividad. Tenemos actividades, las estrategias de evaluación y los materiales y recursos que debemos utilizar para poder resolver este tema. Relaciones y funciones. Las inecuaciones. Las inecuaciones es la desigualdad existente entre dos expresiones algebraicas, conectadas a través de los signos mayor que, menor o igual que, así como mayor o igual que, en la que figuran uno o varios valores desconocidos, llamadas incógnitas, además de ciertos datos conocidos. La desigualdad existente entre las dos expresiones algebraicas solo se verifica, o más bien solo es verdadera, para determinados valores de la incógnita. La solución de una inecuación formulada significa determinar mediante ciertos procedimientos el valor que la satisfaga. Solución de una inecuación. La solución de una inecuación es el valor o conjunto de valores que puede tomar la incógnita X para que se cumpla la inecuación. A diferencia de las ecuaciones cuyo signo es igual, no podemos saber de antemano el número de soluciones. Puede darse el caso en que la solución es solo un punto, por ejemplo, x igual a 2, un intervalo, por ejemplo, x 0,2 o una unión de intervalos, o que no exista ninguna solución. Clasificación de las inecuaciones. Existen diferentes tipos de inecuaciones. Estas se pueden clasificar de acuerdo al número de incógnitas y de acuerdo al grado de ellas. Para saber el grado de una inecuación, basta con identificar el mayor de ellos. Así tenemos los tipos de inecuaciones que son de una incógnita, de dos incógnitas, de tres incógnitas, de n incógnitas, de primer grado, de segundo grado, de tercer grado, de cuarto grado o inecuaciones de grados n. Antes de resolver un ejemplo de las inecuaciones, conviene indicar las siguientes propiedades. Cuando un valor que está sumando pasa a otro lado de la inecuación, se le pone un signo menos. Si un valor está restando, pasa al otro lado de la inecuación y se le pone un signo más. Cuando un valor que está dividiendo pasa a otro lado de la inecuación, multiplicará a todo lo que haya en el otro lado. Si un valor está multiplicando, pasa al otro lado de la inecuación. Entonces pasará dividiendo a todo lo que haya en la otra parte. Es indiferente pasar del lado izquierdo a derecho o de derecho a izquierdo de la inecuación. Lo importante es no olvidar los cambios de signos. Además, no importa hacia qué lado despejemos las incógnitas. Debemos saber que dos inecuaciones son equivalentes si tienen el mismo conjunto solución. De esta manera, obtenemos una inecuación equivalente. ¿Cuándo obtenemos una inecuación equivalente? Cuando las ecuaciones cumplen los siguientes puntos. En el caso de sumar o restar el mismo número en
en los dos miembros. Si se multiplica o se divide en los dos miembros de una inecuación por un mismo número positivo. Y cuando se multiplica o se dividen los de miembros de una inecuación por un mismo número negativo, se cambia el sentido de la desigualdad. Y esto pasa a ser una inecuación de segundo grado. Aquí veremos los diferentes tipos de inecuaciones y mostraremos algunos ejemplos de ellas. Inecuación lineal. Cuando las expresiones de ambos lados son polinomios de primer grado. Mostramos un ejemplo. X más 2 menor o igual a 0. La solución de esta inecuación es el intervalo de menos infinito a menos 2. Una inecuación con valor absoluto. ¿Qué es una inecuación con valor absoluto? Cuando en las expresiones algebraicas hay valores absolutos. Tenemos un ejemplo que x es menor a 0. O sea, no es mayor, no es igual, sino es 0 exactamente. Esta inecuación no tiene solución porque el módulo valor absoluto de un número es siempre mayor o igual que 0. Y como en esta no es igual a 0, entonces es una inecuación con valor absoluto. Una inecuación de segundo grado. Cuando las expresiones de ambos lados son polinomios de grados menor o igual que 2. Vemos un ejemplo, x2 menor a 0. Estas inecuaciones no tienen soluciones reales, puesto que ningún número al cuadrado es negativo. O sea que, aun si lo multiplicamos por menos 2 o 0, nunca va a ser un número real. Siempre va a ser negativo. Una inecuación racional. Cuando las expresiones de uno o ambos lados son un cociente de polinomios. Aquí vemos un ejemplo. 2x menor o igual a 0. La solución de esta inecuación es x menos infinito a 0. Esta sí tiene una solución, porque nos dice que es igual a 0, no pasa de 0. Es de 2 a 0. Aquí vamos a presentar algunos ejemplos. Para ver a fondo el proceso de resolución de una inecuación, vamos a plantear la siguiente inecuación. Tenemos 15x más 18 menor a 12x menos 24. Para resolver esta inecuación, primero tenemos que despejar las incógnitas. Primero se procede a agrupar los términos semejantes. Básicamente esta parte consiste en pasar todas las incógnitas al lado izquierdo y todas las constantes al lado derecho. Nos referimos con incógnitas a los valores que tengan x y los constantes pues son los números naturales. En este caso tenemos que 15x menos 12x menor a menos 24 menos 18. Tenemos que sumar y restar nuestros términos semejantes. En este caso 15x menos 12x nos da 13x y menos 24 menos 18 nos da menos 42. Entonces tenemos que nuestra solución son 3x menor a menos 42. Entonces procedemos a despejar la incógnita para poder determinar el valor. Para determinar el valor de x, entonces tenemos que despejar x menor a menos 42 sobre 3, como dijimos con anterioridad. Cuando un número, dependiendo de que si pasa multiplicando o restando, a qué lado pase, entonces debe de pasar, en este caso, x menor a menos 42 entre 3. Y esto quiere decir que x es menor que menos 14. De esta forma, todos los valores menores que menos 14
satisfacen correctamente la inecuación formulada. Los sistemas de inecuaciones, cuando se formulan conjuntamente dos o más inecuaciones, hablamos entonces de sistemas de inecuaciones. Un ejemplo de la formulación de un sistema de inecuaciones es la siguiente: 18x más 22 menor a 12x menos 14, 9x mayor a 6. Aquí tenemos dos inecuaciones. Este sistema ha de cumplir las dos inecuaciones para que el sistema tenga solución. Es decir, la solución son los valores de x que permitan que se cumplan al mismo tiempo las inecuaciones 1 y las inecuaciones 2. O sea que tenemos que resolver ambas inecuaciones de forma separadas. Primero la 1 y después la 2. El proceso de resolución de un sistema de inecuaciones no resulta ser complicado, puesto para su resolución basta con resolver por separado cada una de las inecuaciones formuladas. Para ver este proceso de resolución, tomemos como referencia el siguiente sistema de inecuación. Es el ejemplo que vimos con anterioridad. Entonces, ahora vamos a resolverlo. Ok, entonces, como tenemos dos inecuaciones, debemos resolver la primera. Y esto se va a resolver con el procedimiento de las inecuaciones. Pasamos los números con valores x a la izquierda y los números naturales a la derecha. Y resolvemos. 18x menos 12x menor que menos 22 menos 14. Esto nos queda que 6x es menor que menos 36. Y para tener el valor de x, pues despejamos. Entonces x menor a menos 9 es el resultado de menos 36 entre 6. Entonces tenemos que en la primera inecuación nuestro resultado es x menor a menos 9. Vamos a resolver la segunda inecuación. 9x menor que menos 9. Aquí, pues como nada más tenemos dos incógnitas, una incógnita y un número natural, pues solamente despejamos x. Y tenemos que x es menor a menos 9 dividido entre 9. ¿Por qué? Porque pues 9x está multiplicando, entonces cuando lo pasamos al lado derecho, lo tenemos que pasar dividiendo. Y esto nos da x menor a menos 1. Debemos señalar que no todos los sistemas de inecuaciones tienen soluciones. De repente nos pondrán una inecuación que no va a tener una solución como la que tenemos aquí, que nos pueden dar puntos decimales y no tiene una solución. Sistemas de inecuación. La metodología de resolución es análoga a la de las ecuaciones, pero teniendo siempre en cuenta que se trata de una desigualdad. Esto supone, por ejemplo, cambiar el signo de desigualdad cada vez que multiplicamos o dividimos por un negativo para mantener la relación. Aquí tenemos un ejemplo: 2 menor o igual que 3. Si este valor lo multiplicamos por un número negativo, por ejemplo con menos 2, cambiamos la desigualdad y tenemos que menos 2 por 2 va a ser mayor o igual a menos 2 por 3. Y entonces resolvemos. 2 por 2 nos da 4, menos 4, mayor o igual, 2 por 3 son 6, menos 6. Y nos damos cuenta que si cambiamos esta desigualdad, entonces obtenemos una relación falsa, porque nos da menos 4 menor o igual a menos 6. Entonces quiere decir que no está o no existe.
También utilizamos intervalos. Y los símbolos son de paréntesis y corchetes. Para el extremo derecho, los paréntesis indican que el extremo está incluido en el intervalo y los corchetes indican lo contrario, o sea que no están dentro del intervalo. Por ejemplo, el intervalo 2, 3 quiere decir que está dentro de un intervalo. O sea, si lo graficamos, podemos tener podemos obtener una recta. Y están incluidos en el intervalo 2, 3. Sin embargo, el intervalo 2, 3 no está incluido en corchete, 3, ni en 2, 3. Para expresar la unión de dos o más intervalos, utilizamos el símbolo U, que es el símbolo de unión. Aquí presentamos un ejercicio resuelto. Nos dan la siguiente inecuación: 2x más 3 más 2 por x más 1 menor que menos 3 por 1 menos x. Para darle solución a este ejercicio, agrupamos los monomios según su parte literal, los que tienen x y los que no tienen x, como lo hacemos en las ecuaciones como de primer grado. O sea, hacemos la misma solución, pasamos del lado izquierdo los que con valores x y del lado derecho los números naturales. Pero aquí, aunque los pasemos del lado derecho del lado izquierdo, no dividimos ni multiplicamos. Todas las inecuaciones por un número negativo, o sea, no se pueden multiplicar ni dividir por números negativos. Tienen que ser su mismo símbolo que traen. Por ejemplo, 2x más 3 más 2x más 2. Esto va a ser menor que menos 3x más 3x. 4x más 5 y menor a menos 3 más 3x. 4x menos 3x menor que menos 3 menos 5. Y despejamos la incógnita x. Y en este caso tenemos que menos 3 menos 5 nos da un valor de menos 8. Entonces quiere decir que x es menor que menos 8. Por lo tanto, la solución es un intervalo de menos 8 de menos infinito a menos 8. Los paréntesis indican que los extremos del intervalo no están incluidos. La desigualdad estricta. Por ejemplo, los siguientes valores sí verifican las inecuaciones. O sea, pasándose un centímetro más o un centímetro menos, podemos decir que una inecuación sí es verificable. Aquí dejamos un ejercicio para resolver, dada la siguiente inecuación, y ustedes tendrán que resolverlo. Posteriormente, doy la solución. Ahora vamos a hacer una autoevaluación, donde vamos a contestar las siguientes preguntas. ¿Qué son las inecuaciones? Los signos de desigualdad que se utilizan en las inecuaciones son... Después de cada pregunta damos las respuestas a las preguntas. ¿Qué es la solución de una inecuación? ¿Cuáles son los tipos de inecuaciones? ¿Cuándo son equivalentes dos inecuaciones? Y bueno, concluimos
que las inecuaciones son una desigualdad entre incógnitas y números relacionados por operaciones aritméticas. Su conjunto solución es el conjunto de números reales que las satisfacen. O sea que, ¿por qué son inecuaciones? Porque existen letras y números naturales. Las desigualdades son aquellas expresiones numéricas en las que intervienen las relaciones. Ponemos unos ejemplos, o sea, y en cada uno debemos de que A es menor que B, A es mayor que B y A es igual a B. Y con esto concluimos el video. Esperemos que le pueda servir este material para resolver